Que Señor, que se nos ha manifestado, esté con todos ustedes. Compartimos el Evangelio correspondiente del domingo del bautismo del Señor, del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Pues queda claro, como lo meditábamos hace algunos domingos, Juan lo dice con mucha claridad: Él no es el Mesías. Y Jesús es el más fuerte. Jesús es más fuerte que Él. El bautismo de Juan con agua es un signo, pero el bautismo que Jesús nos traerá, el bautismo que Jesús nos regala a través de su propio bautismo, es el cumplimiento que nos permite a nosotros ser hijos de Dios, que nos permite ser hermanos de Cristo, miembros de la Iglesia. Y por lo tanto, pues se nos abren a través de Él las puertas de la gracia, la puerta de todos los demás sacramentos. A veces encontramos gente que dice, sobre todo en el sector protestante: ¿por qué bautizar a los niños si Juan el Bautista bautizó a Jesús cuando era adulto y no cuando era niño? Bueno, más allá de la respuesta obvia, Juan tenía 6 meses cuando Jesús nació, entonces no era posible que Juan el Bautista bautizara a Jesús siendo niño. Pero más allá de eso, habrá que entender que el bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan está cerrado no solamente para los niños, está cerrado también para las mujeres. Y entendiendo esto, ¿verdad? Que no es para nada lo mismo, es un bautismo de agua, no es un bautismo que contenga el Espíritu Santo. Es un bautismo que no nos da la gracia, es solamente un signo de arrepentimiento, pero no nos limpia de nuestros pecados, ni del pecado original, ni de ningún otro pecado. Eso nos lo dará Cristo a través de su bautismo. Entonces hay que entender la diferencia. El bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo que Cristo nos da. Y esto es importante entenderlo, porque en esta solemnidad del bautismo del Señor tenemos que contemplar a un Jesús que viene a regalarnos el bautismo a nosotros, que necesitamos el perdón de los pecados, a nosotros que no somos hijos de Dios, que por lo tanto necesitamos este medio para convertirnos en hijos de Dios. Y será importante, interesante, contemplar la figura de Jesús. Jesús está en el pueblo como uno más. Si recordamos hace unos domingos, en el tiempo de Adviento, se acercaban estos 3 tipos de personas. La gente, así en general, que preguntaban a Jesús qué debe ser. Los soldados y los publicanos. O sea, Jesús estaba entre ellos, Jesús estaba entre los publicanos, entre los soldados y entre el pueblo común, entre el pueblo, incluso podemos decirlo, entre el pueblo ignorante, entre el pueblo pobre. Jesús está ahí haciendo fila con ellos. Jesús es uno más de ellos. Jesús es uno más del pueblo al que pertenecemos tú y yo, del pueblo de pecadores, de publicanos al que pertenecemos nosotros. No porque Jesús sea un pecador, sino porque Jesús se humilla, Jesús se abaja hasta ser parte
Jesús hace fila ahí en la fila de los pecadores donde tú y yo estamos. Aunque a veces no nos sintamos pecadores, no nos creamos pecadores, porque también es una estrategia de Satanás. Jesús va hasta ahí, hasta donde nos encontramos, para poder llevarnos a su Padre. Jesús recibe el bautismo de los pecadores, como si fuera un pecador más. Jesús asume ese bautismo para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Y una cosa importantísima y preciosa de contemplar, Jesús está ahí orando, como cualquier otro ser humano que necesita orar. La humanidad de Jesús le exige orar. Su divinidad le exige estar en plena comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero es la humanidad la que contemplamos ahora, orando. Y mientras Jesús ora, aparece el Espíritu Santo. Se abre el cielo y el Espíritu Santo baja en forma material, en forma sensible, como de una paloma. Y esto es muy interesante porque en el lenguaje bíblico la paloma será siempre un signo de esperanza. Recordamos la historia de Noé, como aquello que fue destruido por el agua. Ahora, en la bendición del agua del bautismo, se retoma esto. Aquello que fue destruido por el agua, ahora a través de la figura de una paloma con una rama de olivo, nos da la esperanza de que todo puede ser recreado. Jesús viene a recrearnos a través del Espíritu Santo en el bautismo. ¿Y cuánto tendríamos nosotros que renovar en esta fiesta, en esta solemnidad, nuestro bautismo, con la esperanza de ser restaurados, de ser renovados, de ser recreados por este Dios, por la Santísima Trinidad que se manifiesta? Y es una esperanza de salvación, no podemos olvidarlo, no podemos negarlo. Jesús viene a darnos la salvación. Jesús se pone en la fila de los pecadores para salvarnos, a los que sin Él no podíamos llegar a Dios. El Espíritu Santo se posa en forma de paloma y esto a mí no deja de llamarme la atención como todas las aves se posan sobre sus hijos, sea cuando están en el huevo, o sea cuando ya han nacido. El Espíritu Santo también es un signo de la paternidad del Padre, el Padre que habla y dice estas cosas preciosas: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Cuánto esa voz que se escucha será la voz que continuamente se escucha al interno de la Santísima Trinidad. Jesús es el Hijo en el que el Padre se complace. Y ese Hijo en el que el Padre se complace se ha formado entre los pecadores para que nosotros podamos ser hijos que también complazcamos a Dios. La pregunta es: ¿estás dispuesto tú a ser un hijo predilecto de Dios, en el que Él se complazca? Tus obras, tus pensamientos, tus sueños, ¿complacen a Dios? Porque tú también has sido bautizado. Y si no lo has sido, pues corre, busca al primer sacerdote y dile: bautíceme. Encuentra un buen padrino, no vayas a agarrar ahí al primer fulano que se te presente, a un verdadero cristiano que te dé testimonio y que te ayude a amar más y a conocer más a Dios cada día. Jesús, no queda duda, es Él el Hijo de Dios, es Él el Mesías. Y hoy, en esta fiesta de su bautismo, la cuestión es también preguntarnos. Le preguntaron a Juan si él era el Mesías, él dice que no, y el Padre habla: tú eres mi Hijo, mi predilecto, en ti me complazco. Y ahora la pregunta es:
tú que has sido bautizado, vas a dejar que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Vas a actuar tú también como verdadero hijo de Dios. Tú te sabes verdadero hijo de Dios. Que el Señor nos permita amarlo como hijos amados. Que el Señor nos permita sabernos amados para poder corresponder a ese amor, amando a nuestro prójimo y amando a Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.